La tempestad rugía sobre las colinas de Israel, azotando con furia las casas y los campos, como si la ira de Dios mismo descendiera sobre la tierra. En medio de aquella tormenta, un hombre caminaba con paso firme, su túnica empapada por la lluvia y sus cabellos enmarañados por el viento. Era Oseas, el profeta del Altísimo, aquel que había sido llamado para anunciar la justicia y el amor de un Dios que jamás abandona a su pueblo, aunque éste lo traicione una y otra vez. Desde su juventud, Oseas había sido apartado para la voz del Señor. Era un hombre de corazón recto y palabras ardientes, un alma sensible al susurro de Dios y al mismo tiempo testigo de la corrupción que consumía a Israel. En aquellos días, el reino del norte se regocijaba en sus riquezas y en sus ídolos, adorando a Baal y apartándose del pacto que Dios había establecido con sus antepasados. Los sacerdotes profanaban el santuario con sacrificios impuros, los príncipes oprimían al pueblo con su codicia, y las mujeres vendían su honor por el pan de cada día. La voz de los profetas clamaba en las calles, pero pocos escuchaban, y menos aún obedecían. Fue en esos días cuando Dios le habló a Oseas, pero la orden que recibió no era como las demás. No se trataba de un llamado a proclamar la destrucción o a denunciar la injusticia. No era una visión de fuego y azufre, ni una advertencia de guerra. Dios le ordenó que hiciera lo impensable, que tomara por esposa a una mujer infiel, una mujer que lo traicionaría, que se apartaría de su lado y cuyo amor no le pertenecería por completo. «Cásate con una mujer de prostituciones», dijo la voz del Señor, «porque así es como Israel me ha tratado. Se ha entregado a otros dioses y ha abandonado su primer amor». Oseas, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, obedeció. Tomó a Gomer, una mujer hermosa pero de pasado turbio, y la hizo su esposa. Al principio, parecía que el amor florecería entre ellos. Gomer le dio un hijo, y el profeta, con esperanza en su alma, creyó que su hogar podría ser un reflejo de la fidelidad de Dios. Pero la sombra de la traición acechaba su casa. Dios le ordenó que llamara a su primogénito Jezreel, en señal de la inminente caída de la casa de Jehú. Luego nacieron 2 hijos más, Lo-Ruhama, no compadecida, y Lo-Ami, no mi pueblo, nombres que simbolizaban el juicio de Dios sobre Israel. Con el paso del tiempo, el corazón de Gomer comenzó a alejarse de su esposo. Anhelaba las riquezas y los placeres que había conocido antes de casarse con el profeta. Su alma inquieta la llevó de regreso a las calles, buscando el favor de otros hombres, vendiendo su amor por regalos y promesas vacías. Oseas, herido pero fiel, veía cómo su esposa se entregaba a la infidelidad, mientras el Señor le hablaba en lo profundo de su espíritu. Así como Gomer te ha traicionado, así me ha traicionado Israel. Han corrido tras ídolos de madera y piedra, han olvidado el pacto que hice con ellos, pero no los destruiré, porque mi amor es más fuerte que su pecado. El profeta no abandonó a su esposa, aunque cada noticia de su traición le hería como un puñal. Israel también estaba en su espiral de corrupción, cayendo cada vez más bajo en su idolatría y sus alianzas impías con naciones extranjeras. Los asirios se alzaban como una sombra amenazante en el horizonte, listos para devorar al pueblo escogido. Pero aún en su justa ira, Dios no podía olvidar su amor. «Volveré a atraerlos», decía el Señor. «Les hablaré al corazón y los restauraré. Haré con ellos un pacto eterno y los llamaré de nuevo mi pueblo». Entonces, en el momento más oscuro, cuando Gomer ya no era más que una sombra de lo que había sido, cuando su belleza se había marchitado y sus amantes la habían abandonado, Oseas recibió un nuevo mandato del Altísimo. Debía ir y comprar de vuelta a su esposa. Ella, que había huido de su lado, que había roto su corazón, que lo había deshonrado públicamente, debía ser rescatada por el mismo hombre a quien había despreciado. El profeta caminó por las calles del mercado de esclavos. Allí, entre los miserables y los desechados de la sociedad, estaba Gomer. Sus ropas estaban sucias, su mirada perdida, su espíritu quebrantado. Ya no era la mujer que una vez había capturado el deseo de tantos. Ahora era una esclava, sin valor para nadie. Pero Oseas se acercó y con voz firme ofreció el precio de su rescate.
15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Era el precio de una esclava cualquiera, pero para el profeta era el precio del amor redentor. La multitud murmuraba al ver aquel acto insólito. ¿Por qué un hombre compraría de vuelta a una mujer que lo había despreciado? ¿Por qué no la dejaba sufrir su destino? Pero Oseas extendió su mano y la tomó consigo. «Serás mía otra vez», le dijo, «pero ya no vivirás como antes. Me serás fiel, y yo te seré fiel a ti». Así era el amor de Dios por Israel. Aunque su pueblo le había dado la espalda, aunque había corrido tras dioses ajenos y se había entregado a la corrupción, el Señor estaba dispuesto a redimirlos. Su amor no se apagaba con la infidelidad, ni su promesa era anulada por la traición. Como un esposo que busca a su esposa perdida, como un padre que anhela el regreso de su hijo rebelde, Dios estaba listo para restaurar a su pueblo. Oseas proclamó estas palabras a Israel con la esperanza de que entendieran la profundidad del amor divino. Pero el corazón del pueblo era terco, y su caída se acercaba con la implacabilidad de un río desbordado. Los asirios vendrían, destruirían sus ciudades, los llevarían cautivos, y la tierra que una vez fluyó con leche y miel quedaría en ruinas. Pero Dios, fiel a su pacto, no los abandonaría para siempre. Un día, como Gomer volvió a Oseas, Israel volvería a su Dios, y en ese día el Señor les diría: «Tú eres mi pueblo», y ellos responderían: «Tú eres nuestro Dios».